Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor vamos a hablar de la carta de San Pablo a los Gálatas. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La carta de San Pablo a los Gálatas consta de 6 capítulos, 149 versículos. Los padres de familia saben por experiencia lo doloroso que es ver que un hijo, en vez de obedecer a sus orientaciones, se deja llevar por el mal consejo de sus compañeros. Por eso les será fácil entender el dolor y a veces el coraje con que San Pablo escribe a los Gálatas cuando sabe de sus desviaciones. Según los Hechos de los Apóstoles, San Pablo predicó en Galacia durante su primer y tercer viaje misionero, pero después llegaron algunos maestros a predicar que los convertidos debían circuncidar y seguir la ley judía para poder ser miembros del pueblo de la alianza. Por eso San Pablo, muy indignado, le recuerda a los Gálatas que ellos han sido justificados por la fe en Jesucristo y no por su observancia de la ley. También para nosotros es importante saber que ningún legalismo ni esfuerzo personal puede liberarnos del mal, sino el poder del amor de Dios en Cristo, capaz de transformarnos. A este poder lo llamamos gracia de Dios, de la cual participamos por la fe y la entrega confiada en Cristo a partir del sacramento del bautismo. Esquema importante al momento de los padres leer la carta de los Gálatas en compañía de los hijos. Introducción: la apología personal, la autoridad apostólica de Pablo, la justificación por la fe, la libertad cristiana. Datos generales de la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas fue escrita alrededor del año 54-55 después de Cristo. Fue redactada desde la ciudad de Éfeso, a orillas del mar Egeo. Se dirige a los judeocristianos y gentiles que conformaban la iglesia de Galacia, localizada en lo que hoy es el norte de Turquía. En esta carta, San Pablo, en vez de comenzar con un saludo, una bendición, una acción de gracias, como suele hacer, entra directamente a defender su autoridad como apóstol y a exponer indignado su sorpresa ante el hecho de que los Gálatas hayan preferido un evangelio distinto del que recibieron y que él mismo les había predicado. Puesto que los Gálatas se dejaron influir por otros maestros, San Pablo comienza por defender su legitimidad de apóstol. Entonces les advierte que su misión y autoridad provienen de Dios. Por eso les cuenta cómo él, que había sido perseguidor de los cristianos, fue bendecido por una revelación cuando Dios se compadeció en revelarme a su Hijo para que lo anunciara entre los paganos. Gálatas capítulo 1 versículo 15. Asimismo, San Pablo cuenta a los Gálatas que él fue a Jerusalén y acordó con los pilares de la iglesia, Santiago, Pedro y Juan, acerca de su ministerio entre los paganos. Nos estrecharon la mano en señal de comunión para que nosotros nos encargáramos de los paganos y ellos de los judíos. Gálatas capítulo 2 versículo 9. De este modo, al defender su legitimidad como apóstol, San Pablo prepara a los Gálatas para que reconozcan la verdad
de lo que Él les ha enseñado. Una de esas verdades fundamentales es que ellos, los Gálatas, no han sido justificados por la obediencia de la ley, sino por haber creído en Jesucristo y en el poder redentor de su entrega. De no ser así, Cristo ha muerto inútilmente. Gálatas capítulo 2 versículo 21. Además de defender su autoridad, San Pablo pide a los Gálatas que reflexionen atendiendo a su propia experiencia y se den cuenta de que ellos no han recibido el Espíritu por haber practicado la ley, sino por haber creído en Jesucristo, es decir, por haber dejado que sea Él, con el poder de su amor, quien los transforme. Les pone igualmente como ejemplo a Abraham, quien fue justificado por su fe en Dios y no por la ley, pues en su tiempo la ley no existía todavía. San Pablo asegura a los Gálatas que ellos no son esclavos de la ley, sino hombres libres. Pero esta libertad es para amar, es decir, para vivir de acuerdo con el Espíritu y no para vivir de acuerdo con las pasiones. El cristiano no busca servir a su deseo egoísta, sino que sigue el precepto en el cual se resume la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas capítulo 5 versículo 14. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.